archivo plano es un archivo que no tiene formato, ¿sí? Es un archivo que no tiene espacios, no tiene tabulaciones, perdón, o sea, el famoso tab o la sangría no existe aquí en archivos planos. Y cuando encuentra un tab, una separación que puede ser de una columna a otra columna, se asume un determinado separador, que puede ser una coma, un punto y coma, un guión, algún tipo de simbología para separar o determinar que empieza o termina una determinada columna. Entonces, imaginémonos nosotros que recuperamos esta data. Sí, lo que voy a hacer una copia de esta, porque para que ustedes puedan tener y practicar, ¿no? Aunque ya les enseño cómo se puede crear esto rapidito, aunque el problema son las funciones. Estas funciones están disponibles a partir de la versión 2019 de Excel. En las versiones anteriores, 2016 parece que sí tiene, más antes ya no hay. Bueno, entonces voy a crear una copia. Es una manera, ¿no? A veces nosotros lo que hacemos es marcar la data y hacer control C, control V, y tenemos un montón de cosas y nos toca luego estar arreglando. Cuando nosotros tenemos esta opción, miren, dice clic derecho en la hoja que deseo, mover o copiar, le digo a dónde quiero ubicarle, yo digo, mira, quiero ubicarle antes de la hoja 1, ¿sí? Yo le digo, ubíquese antes de la hoja 1 y quiero crear una copia, ¿sí? Se puede inclusive crear una copia a otro libro, ¿sí? Si nosotros tenemos otro libro abierto, esta hoja de Excel con fórmulas, con lo que tenga, podemos hacerle la copia a otro libro inclusive. Bien, entonces le vamos a ubicar antes de la hoja 1 y vamos a crear una copia de la hoja, valga la redundancia. Aceptamos y miren, se me crea, como ustedes pueden ver, exactamente, es una copia exacta. No, no tiene nada de diferente, son igualitas. Entonces yo esta hoja copia les voy a dejar a ustedes para que luego puedan practicar lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? En este momento. Eh, bien, lo que pasa es que yo necesito que esta data esté separada por columnas, ¿sí? Pero sin embargo se recuperó así, ¿sí? Se recuperó así de esta manera. Entonces vamos a hacer. Vamos a marcar toda la data. Si toda la data, marcamos toda la data, recuerden Shift Control flecha para abajo y me marca todo para no estar bajando de una en una en las celdas, ¿no? Shift Control flecha para abajo y automáticamente copiamos toda la data. Bien. Vamos a dirigirnos a datos y en datos nosotros tenemos esta opción que dice texto en columnas, ¿sí? Como su nombre, si ustedes leen ese pequeño resumen, dice, divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla con ancho fijo o dividiendo a través de un delimitador, que puede ser una coma, un punto u cualquier otro carácter. Entonces le damos clic en texto en columnas. Miren, podemos ponerle delimitados porque a veces las palabras ocupan o tienen, todos los campos tienen el mismo ancho. Entonces nosotros podríamos ponerle delimitado, pero cuando estamos seguros que, por ejemplo, eh, a ver, perdón, de ancho fijo es cuando nosotros entendemos o creemos que, miren, esto todos van a estar hasta ahí, todos van a estar hasta ahí, pero ahí ya hay un problema, miren, con María, ya no me va, ya no me va a funcionar. Miren, Oscar, Carlos, Diego está bien, pero Facundo ya se comió la O, María se va a ir con la V, Marcela, está bien. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, ya no me va a coincidir exactamente los de ancho fijo. Aquí está yendo viuda o sí, soltera o, separado o, está bien, pero aquí ya tenemos viuda o sí,
Entonces, no me serviría a mí la opción de ancho fijo porque cada columna son de diferente tamaño. Entonces, a mí la que me sirve es la que dice delimitado. Y entonces, en delimitado, yo le voy a decir siguiente y le voy a decir cuál es, cuál es el separador que estamos usando. Un tabulador, un punto y coma, una coma, un espacio u otro. Entonces, si hubiese sido un guión, hubiese sido un asterisco, algún símbolo especial, un signo de numeración, puede ser que estaban todos separados por numeral, entonces yo los voy poniendo. Entonces yo digo, no. El, el, el carácter especial que está como separador es el punto y coma. Entonces, miren, automáticamente cuando le pongo punto y coma, miren, ya me separó bonito. Fecha de nacimiento, sexo, nombres, estados civiles, primaria, secundaria, tercer nivel, navegador, dispositivo, incapacidad, porcentaje de la incapacidad, o sea, ya me dividió bien bonito todas las columnas. Me está indicando una vista previa de cómo va a quedar mi data luego de aplicar este texto a columnas. Le doy clic en siguiente y me dice cómo yo quiero recuperar cada una de estas columnas. Entonces me dice, recupero como general, como texto, como fecha. Entonces, aquí hay que tener cuidado cómo yo quiero recuperar las columnas. Entonces, recuerden que si ya yo le recupero como por un determinado elemento, ¿sí? Si le pongo a este texto, me va a reconocer estos como textos y ya no como porcentajes de incapacidad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces, cuando ya recupero, salvo que hay algún problema, algún inconveniente, pues yo lo que haría es especificar algún tipo de dato. Pero preferible, sí, a mi consideración, a mi experiencia, es dejarle como general, ¿sí? Salvo sea el caso que ya recuperé y me recuperó hecho pedazos, entonces ahí probaría a ver si le recupero como texto, como fecha o en avanzadas, que yo puedo especificar tanto para los miles, si es que va a ser, porque aquí hay un problema cuando recupera los miles, si es que recupera con separador decimal como punto o como coma. Eso sí tendríamos que tener cuidado, porque a veces, especialmente cuando recuperamos de la web, la data o estuvo en una página web y de la web estamos recuperando los datos acá o descargamos, puede ser que como la web, pese a que la haya desarrollado en Quito, en Guayaquil, lo desarrollamos en Ecuador, pero hay ciertos formatos que son internacionales. Entonces, muchas veces el separador de decimales es el punto y el separador de miles es la coma, cuando bajo cierta información. Entonces, ahí es cuando se presta confusión, porque yo el momento que bajo no me va a reconocer las cantidades como yo quiero. Entonces me va a reconocer con tres decimales, y no son tres decimales, sino son los separadores de 1000. ¿Y por qué me recupera como decimal? Porque aquí a lo mejor estaba intercambiado esto. Entonces, una vez que recuperemos la data, eso sí tenemos que ver. Si es que me recuperó bien, especialmente las cantidades. Si están mal recuperadas, pues hacemos el intercambio. Aquí le ponemos punto y acá abajo le ponemos coma. Eso es lo único que hay que tener en cuenta para las cantidades numéricas especialmente. Y de lo contrario, le dejamos como general y finalizamos. Y miren, ya está dividido por, por columnas. Entonces tengo ya fecha de nacimiento, sexo, nombre, estado civil, primaria, secundaria, red social preferida, navegador preferido, dispositivo preferido, incapacidad y el porcentaje de incapacidad. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan, aquí la fecha de nacimiento se cambió porque obviamente el momento que se trajo la data y se convirtió en una sola, como que le perdió el formato de fecha, ¿no? Entonces, lo que nosotros eh, podemos hacer es tratar de ver si aquí mismo le podemos cambiar y si no, ya vamos a ver. Todo va a depender. A veces nos deja, a veces no nos deja. Pero
No tenemos ningún problema en recuperar. Vamos a ponerle tipo fecha, a ver si me recupero. Sí, sí me recupero. No hubo mayor cosa que hacer. Simplemente comprobemos, 13 de enero de 1985. ¿Y dónde tengo esa data para ver si en verdad recuperó? Sí, 13 de enero de 1985. El segundo es 26 de enero de 1955. Y sí, es 26 de enero de 1955. Pues mire, hemos recuperado en un 2 por 3 la data que teníamos. ¿Sí? La data que teníamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos lograr que esta data nuevamente se convierta en el formato anterior? ¿Sí? En el formato que teníamos anteriormente. Entonces, para eso voy a usar una función, ¿sí? Y me voy a adelantar al concepto de funciones, pero bueno, esperemos que la mayoría manejemos funciones, aunque si es que no queda claro, luego voy a explicar un poquito de cómo son las funciones, cómo trabajan, para que quede bien. Una de las funciones que existen en la versión 2019 de Excel, pero me parece que ya en la versión 2016, en las últimas actualizaciones, ya está unir cadenas, ¿sí? Lo que va a permitir es justamente esto, ¿no? Unir la cadena. Entonces yo le digo, ¿con qué separador quiero unir esta cadena? Entonces yo le digo, mira, quiero unir con, me voy a ver con qué me invento, con con el guión, ¿ya? Entonces, entre comillas, le pongo el guión para decirle que voy a unir las cadenas con guión. O podría ponerle con coma, con punto y coma, no hay ningún problema. Generalmente es con punto y coma, ¿no? Yo me estoy inventando el delimitador guión para indicarles que no hay problema con cuál ustedes le pongan. Punto y coma. Luego me dice, ¿qué pasa cuando hayan celdas vacías? Digo, mira, las celdas vacías, ignórales. ¿Sí? Ignórales, no hagas nada. ¿Y cuál es el texto que tú vas a concatenar? Entonces yo le digo, miro, quiero unir todo esto. Entonces marco todas las celdas, ¿sí? No hay problema. Marco todas las celdas que yo quiero unir, ¿sí? Entonces la función se llama unir cadenas. El primer elemento es el delimitador, que es el que me va a permitir separar entre secundaria, tercer nivel, red social, navegador, dispositivo, capacidad. O sea, ¿cuál va a ser el carácter que me va a permitir separar? Entonces pongo la rayita. Luego me dice, ¿qué va a pasar con los espacios vacíos? Digo, ignórame los espacios los vacíos si es que encuentro algún espacio vacío. Y luego me dice, ¿qué texto deseo unir? Entonces digo, desde A4, dos puntos, hasta L4, o si no, marco todo ese ranguito. Cierro paréntesis y miren, ya me acaba de unir todo el texto. Les voy a poner acá la fórmula con la que estamos trabajando para hacer este chiste. Se llama unir cadenas. Entonces, si yo arrastro la fórmula para abajo, ¿no es cierto? Si yo arrastro la fórmula para abajo, ya voy a tener unido. Sí, miren. Y se volvió a unir. Entonces, de esa manera estoy uniendo cadenas. ¿Sí? De esa manera estoy uniendo cadenas. Hay muchas más funciones en Office 2019, pero obviamente deberíamos nosotros tener instalado Office 2019 para poder ver esas funciones, porque si no, de lo contrario, no sacamos nada indicando esas funciones. ¿Ya? Entonces, si es que quiero volver a convertir en esto a columnas, me voy a datos, texto en columnas, delimitado por siguiente, entonces yo le voy a decir que está delimitado, aquí ya no es por punto y coma, sino está delimitado por un guión. Pongo el guión ay, perdón, lo que pasa que esto todavía está como función, ¿no? Todavía está, si ustedes pueden fijarse aquí, todavía está la función que nos permitió hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Marco todo, control C, y en la misma posición, le voy a decir que le voy a pegar como valores. ¿Qué es lo que hago? Ayer ya les enseñé esto, ¿no? El pegar valores lo que hace es, me conserva el texto que está ahí y se olvida o borra la función que permitió crear eso. Entonces, pegar valores, ya está.
¿Sí ven? Ya de aquí inclusive se perdió lo que estaba acá arriba, porque esta función que estoy trabajando, que me permite convertir en texto la fórmula, solamente funciona cuando hemos aplicado fórmulas, pero como ustedes pueden ver aquí abajo, ya no existe la función, entonces por ende desapareció la función. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es en este momento, a ver, vamos a hacer esto. A la primera no le voy a convertir, para que ustedes puedan acceder a la función que nos permitió hacer toda esta maravilla. Entonces, solo a la primera no le voy a convertir en columnas. Entonces, C y le voy a pegar como valores. Ya. Entonces, ¿sí ven? Entonces, como acabo yo solamente a partir de aquí le cambié, pues la primera sigue siendo la función que nos permitió unir cadenas. Y esta yo le volví a pegar acá para que me permita. Ya, como ustedes pueden ver aquí, fíjense en esta parte de aquí, ya no hay fórmula, ya esto es texto, esto es data, porque yo le hice control C y le pegué los valores, y entonces se pegan solo los valores, se conservan los valores y la fórmula se pierde. Sin embargo, a esta yo le dejé para que en el documento que yo tengo que compartir con ustedes puedan ver con qué función pues, se pudo unir las cadenas. Bien, entonces luego de eso marcamos esto, nos vamos a datos, estoy repitiendo lo que ya hicimos, texto en columnas, delimitado por siguiente, le digo delimitado por un guión, y miren, ya está dividido. Siguiente y finalizar. Ya está nuevamente, como ustedes pueden ver, separamos nuevamente en columnas. ¿Sí? Entonces ahí les dejo yo el documento para que ustedes practiquen a través de esta función llamada unir cadenas, puedan ustedes volver a unir las cadenas, ahí les va a quedar el texto, les va a quedar el texto unido como teníamos acá, ¿sí? Y a partir de eso ustedes pueden separar ese texto en columnas. Es una muy buena opción, es una, y facilito y rapidito, ¿no? Podemos dividir. Entonces ustedes ya encontrarán, estoy seguro que en las actividades que realizan ya encontrarán la utilidad que le van a dar a esta, no a la función, porque la función me permite unir, ¿no? Pero sí a la opción de texto en columnas. Bien, vamos a irnos a la hoja 2, que también les dejo para repaso de ustedes, y vamos a empezar con lo que es fórmulas y funciones, aunque ya me he adelantado un poco. Bien, Excel, chicos, trabaja con lo que son fórmulas y funciones. Las fórmulas que tenemos en Excel son todas aquellas creadas por nosotros, ¿sí? Se debe iniciar con el signo igual, con el signo más, cuando yo voy a decir que el número es un número positivo, y con el guión o el signo menos cuando yo voy a decir que voy a inicializar la operación a realizar con un número negativo, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero sumar un número negativo, entonces ahí empiezo con el menos 5. Digo menos 5 más 3. Ahí inicializo con el signo menos. Ahora, si el número primerito que vamos a inicializar es un positivo, entonces puedo empezar con más 4 por 3. Perdón. Más 4 por 3. Entonces, ahí en cambio inicio con el signo más. ¿Sí? Ahora, si es que yo no quiero inicializar ni con el más ni con el menos, pues puedo empezar con el signo igual. Y él también me indica que vamos a realizar una operación. ¿Qué pasa si yo no empiezo con el igual? ¿Sí? Hago esto. Si yo empiezo así, obviamente Excel dice, es un texto. Él reconoce esto como un texto. En ningún momento él va a realizar la operación aritmética. Entonces, para que haga la operación aritmética de eso, yo debo igual 23 más 12
por 2 dividido para 4 y menos 5. Entonces, al inicializar con el signo igual, ahí sí yo le estoy indicando a mi Excel que lo que vamos a hacer se trata de una fórmula. Damos Enter y obtenemos el resultado. Otra cosa que debemos considerar es, sí, otra cosa que debemos considerar es la jerarquía de los signos. ¿Sí? Entonces, primero se realizarán todo lo que son llaves, todo lo que son corchetes, todo lo que son paréntesis, son primero, ese es primer orden, ¿sí? Llaves, si ustedes ponen llaves, corchetes o paréntesis, son iguales para Excel, entonces podemos usar cualquiera de esos, pero generalmente lo que se utiliza son paréntesis. Luego viene el otro grupo que son las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, no interesará si es que yo hago una multiplicación o una división, no importa el orden. Si hace la multiplicación primero o hace la división primero, el resultado no cambia. Y obviamente el último de los operadores en realizarse es la suma o la resta. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que aquí, en esta operación que acabo de hacer aquí, el primero hizo la multiplicación de 12 por 2, 24, dividido para 4, a 6. Luego, con ese 6 sí sumó 23 más 6, 29, 29 menos 5, 24. Si yo requeriría que se hagan primero tal vez las sumas, pues yo debo ordenarle de esta manera. Pues digo, primero haz la suma, luego haz la multiplicación, la división y al final la resta. ¿Sí? O si es que primero queríamos que sea la resta, pues también debemos guardar así. Entonces ahí yo le estoy diciendo, mira, primero haz la suma o la resta, lo mismo me da que hagas lo que hagas primero. Y al final esos resultados que obtengas multiplicas y divides. Entonces obviamente, si es que hacemos esto, el resultado va a cambiar, ¿no? Vamos a poner el signo igual. Y miren, cambió, ¿no? Porque primero hace 23 más 2 es 35 y 35 por 2 es 70. 70 dividido para 4 menos 5 es menos 1, entonces 70 dividido para menos 1 me da menos 70. Obviamente el resultado cambió. Esas son las denominadas fórmulas. Ahora, ¿qué son las funciones? Las funciones, en cambio, chicos, son todas aquellas que permite Excel. Vienen agrupadas por categorías. Vienen agrupadas por categorías. Entonces, miren, si entramos nosotros aquí en la parte de fórmulas, aquí está. Todas las funciones con las cuales podemos trabajar en Excel. Hay funciones de autosuma, financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, y más funciones como estadísticas, de ingeniería, de cubo, de información, de compatibilidad y fórmulas web, algunas de ellas. Entonces, todos esos son los grupos que podemos tener de funciones. Bien, entonces son todas aquellas que permite Excel, están agrupadas con categorías. Aquí deben iniciarse con el signo igual, ¿sí? Tienen sintaxis, toda función tiene sintaxis, no existe ninguna función que no tenga sintaxis. ¿Y cuál es la sintaxis? Voy a poner un espacio, ¿no? Para que no me trate de realizar el cálculo, porque si yo le dejo el igual al inicio, él va a querer calcular, ¿no? Espacio, igual. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es la función, el nombre de la función, y entre paréntesis van argumentos, ¿sí? Son los argumentos. Entonces, como ustedes pudieron ver en unir cadenas, vieron que tenía algunos argumentos, ¿no es cierto? Le pusimos algunos argumentos. Entonces, cada uno de esos es un argumento. El primer argumento era el separador, el segundo argumento era qué pasa con las celdas en blanco, y el tercer argumento era los textos que queríamos unir. Entonces, miren, esa es la sintaxis de la función. Toda función tiene una sintaxis. Entonces, en este caso es igual la función, los argumentos.
va a tener separadores para los argumentos. Generalmente, el separador más utilizado es el punto y coma. ¿Sí? Pero también ciertas funciones especiales tienen o aceptan los dos puntos. Y los dos puntos es para indicar rango. ¿Sí? ¿Y qué es un rango? Un rango es un conjunto de celdas. Ejemplo, esto es un rango. ¿Sí? Eso es un rango. Entonces, este rango va desde G13 hasta G15, pero no termina ahí. Podríamos tener también así los rangos. Entonces, empezamos este rango en G13 y termina en G15. Entonces, puede ser un rango de columnas, puede ser un rango solo de filas, o puede ser un rango de filas y columnas, que es ese conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, hay ciertas funciones especiales que me permiten trabajar con dos puntos. Entonces tenemos funciones, agrupado por categorías, iniciamos función igual, sintaxis, separadores, y creo que no hay más especificaciones que dictaminar. Bien, entonces las primeras funciones que vamos a trabajar en este momento son el grupo de funciones para base de datos. ¿Sí? Son funciones que trabajan con base de datos o con información. Bien. Recuerden que, o más bien dicho, para explicar un poquito esto de base de datos y que no quede tan en las nubes, muchas veces escuchamos base de datos, base de datos, base de datos, ¿qué mismo serán las bases de datos, no? Déjenme borrar estos. Ya. Entonces, ¿qué mismo es una base de datos? Todo sistema informático, chicos, todo sistema informático tiene un front-end y tiene un back-end. ¿Sí? El front-end viene a ser la interfase del sistema. Entonces, la computadora es el cajero electrónico, es la terminal en los comisariatos, ¿no es cierto? Cuando nos cobran en las cajas, cualquiera de esos puede ser un front-end. Es la parte de adelante, lo que se ve del sistema. Este front-end, generalmente, ¿no es cierto?, hace consultas a algún lado, ¿sí? Pide reportes a algún lado, hace ingresos, hace egresos desde el sistema, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente hacemos en un sistema. Siempre hacemos consultas, reportes, ingresos, egresos. Eso, todo sistema informático tiene eso. Ingresamos nombres de clientes, ingresamos proveedores, ingresamos facturas, vendemos productos, ahí hacemos egresos, y hacemos consultas y reportes por cliente, por empleado, por producto, por lo que sea. Entonces, ahora, ¿de dónde este PC? Que aquí básicamente, generalmente con lo que nosotros lidiamos son con formularios. Aquí hay formularios, ¿sí? Entonces es la interfase, aquí está la interfase en otras palabras, que es la que me permite al usuario, en este caso al usuario, interactuar con el sistema. Entonces a través de esa interfase nosotros hacemos una consulta, un reporte, un egreso, o una modificación también puede ser que modificamos algo, una actualización. Bien, pero todo esto que estamos pidiendo o haciendo o recibiendo, depende del caso, en unos casos recibimos, en otros casos ingresamos. ¿De dónde, a dónde hace? ¿A dónde saca esto? Entonces, acá viene el backend, se le conoce como backend, ¿sí? Que viene a ser la base de datos, ¿sí? La base de datos es un conjunto de tablas donde cada tabla tiene información. Entonces, esta tabla tiene información solo de clientes. Esta tabla tiene información solo de proveedores.
Esta tabla tiene información solo de productos. Esta tabla tiene información solo de facturas, por ejemplo. Entonces, todas estas tablas están agrupadas en la base de datos. Entonces, cuando nosotros, a través de la interfase de los formularios, queremos ingresar, sacar datos, modificar alguna cosa, lo que estamos es entrando a la base de datos y de la base de datos a las tablas, estamos ingresando a las tablas a consultar información, sea para ingresar o sea para retirar información. Estas bases de datos, generalmente no tienen la información como nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, tengo la factura. No es que aquí tiene la fecha de la factura y tiene aquí también el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo del cliente. Tiene el producto, la categoría, el precio del producto. No, no tiene todo esto la, la, la factura en sí, no tiene todo eso. Porque cada una de estas tablas, solamente almacena información que le compete o que podríamos decir que es característico de una factura. Entonces, propio de una factura es la fecha, tal vez será el total, ¿sí? El cliente tendrá tal vez el código del cliente, tendrá el nombre, tendrá el apellido, la dirección. Aquí sí vamos a tener el teléfono, el mail y todo lo que ustedes crean. Del producto, igual el producto tal vez tiene el código el código del producto, el nombre del producto, el precio, la descripción, el origen y todo lo que ustedes deseen. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos acá cada una de estas tablas, la información adentro de la base de datos es donde se relaciona. Entonces me dice, a ver, a una factura en una fecha y con un total es ¿por qué? Porque nosotros le vendimos a un cliente. Entonces ahí dice, ah, ya, entonces hay una relación con la tabla de cliente. Porque nosotros le vendimos algo a este cliente. ¿Qué le vendiste? Le vendí un producto. Entonces ahí se crea otra relación. Y entonces, la tabla factura no es que tiene todos los elementos, sino que se va alimentando de otras tablas, de acuerdo a lo que vayan estando. Y todo esto es el modelo de la base de datos. ¿Sí? Bien, solamente para que no quede eso en las nebulosas como qué es lo que es una base de datos, ¿no? Y bueno, obviamente aquí dentro de cada una de las tablas, ¿sí? Aquí es donde tendré ya la data. La data tendré entonces aquí en las tablas. Entonces aquí ya tengo yo la data. Entonces, 1000 facturas, 300 clientes, 1000 productos, etcétera. Eso están guardadas en las tablas. Bien. Ahora sí vamos a las funciones de base de datos. Las funciones de base de datos son aquellas que nos van a permitir sobre un conjunto de datos, por ejemplo, sobre estos de aquí, realizar o obtener ciertos cálculos. Por ejemplo, yo puedo obtener un total, puedo obtener el promedio, puedo obtener el valor máximo, puedo obtener el valor mínimo, puedo realizar un conteo, puedo contar algo, ¿sí? De las funciones, de las acciones más cotidianas que se hacen sobre una data. Bien, voy a darles la sintaxis, ¿no es cierto? Entonces me dice que la sintaxis es B de suma, es la función que me va a permitir calcular los totales. ¿Qué argumentos tiene la función B de suma? Va a tener la base de datos, ¿sí? El campo que voy a hacer el cálculo, ¿sí? El campo del cual quiero hacer el cálculo y la condición que vamos a aplicar. Porque, ojo, yo voy a sacar el total, pero no, porque alguien podría decir, si ustedes ya manejan, va a decir, pero no sería más fácil hacerlo con la función suma
el total. La diferencia es que yo con la suma, sumo toda la data, sin importarme nada. Sumo toda la data, ¿sí? Digamos que quiero sumar todo esto. Entonces, aplico una función suma. Aplico una función suma. Pero, ¿qué tal si yo, en este lado de acá, tengo a lo mejor sucursales? Entonces, yo aquí tengo la sucursal, voy a ponerle en colores para diferenciar. Resulta que esta es la sucursal centro. Entonces, yo de todo esto no quiero sumar todas las ventas, sino quiero sumar solamente los datos de las sucursales del norte. Digamos que esta es sucursal norte. Entonces, ahí es donde entra en juego estas funciones de base de datos. Porque yo no voy a sumar toda la data, ¿sí? No voy a sumar toda la data, sino solamente los datos de la sucursal voy a sumar. Entonces, lo que va a hacer la función es ir buscando dónde se encuentra esa condición, y donde se encuentra esa condición, los valores del campo calculado se van a ir sumando o sacando el promedio o el valor máximo o el valor mínimo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque alguien puede decir, más fácil sería con la función suma, ¿sí? Bien, entonces tenemos la función b de suma, tenemos la función b de promedio, tenemos la función b de max, tenemos la función b de min, ¿sí? Y para el contar hay dos posibilidades. Podemos contar valores, podemos contar números, solamente valores numéricos, ¿sí? O podemos contar texto y número, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar solo celdas que tengan valores numéricos, pues usamos la función b de contar. Ya vamos a hacer ejercicios para que esto quede claro. Y si es que yo quiero sumar textos o números, o las dos cosas, tengo la función b de contar a. Entonces vamos a usar estas funcioncitas. Para obtener el total, o sea, cuando quiero hacer una suma, b de suma. Cuando quiero obtener el promedio, la media aritmética, b de promedio. Cuando quiero obtener un valor máximo, b de max. Cuando quiero obtener el valor mínimo, un b de min. Cuando yo quiero contar solo valores numéricos, tengo el b de contar. Y cuando quiero contar, sean textos o sean números, tengo b de contar a. Bien, para explicar estas dos nada más. Por ejemplo, si yo digo, miren, quiero contar cuántos empleados ganan $500. Entonces, aplico esta fórmula. Si quiero yo contar cuántos empleados ganan más de $1000, B de contar, porque él va a contar valores numéricos. Pero si ahora yo digo, quiero contar cuántos empleados masculinos tengo, o quiero contar cuántos empleados solteros tengo. Entonces ahí utilizo el B de contar a. Porque el 1 me cuenta solo números y no me va a servir. Pero como sexo, estado civil son textos, pues debo usar la función B de contar a. Bien. Entonces vamos a hacer ejercicios para aplicar estas funcioncitas. Vamos a trabajar con esta data, ¿sí? Y, por ejemplo, yo voy a copiarme, todo esto voy a copiarme acá, ya les explico el por qué. Todo esto voy a copiarme acá, ¿sí? Ya les explico el por qué me estoy copiando esto acá. Lo que sucede, chicos, es que generalmente lo que hacen las funciones en Excel es comparar. Entonces me dice a mí la condición y el campo calculado. Entonces, si yo le digo que quiero sumar la columna de sueldo, debo escribir correctamente sueldo.
Si yo pongo sueldos o pongo un espacio o me como una letra, alguna cosa, el resultado me va a dar 0 porque me va a decir que no encuentra la columna llamada sueldos. Lo mismo pasa con la condición. Si yo le digo, mira, súmame los sueldos de los hombres. Si yo en la condición, en vez de poner hombres, puse masculino, igual me va a dar 0, porque me va a decir, yo no encuentro en la data ninguna persona de sexo masculino, sino encuentro hombre. O lo mismo, si yo pongo en la condición hombres, entonces me da 0 porque me va a decir, mira, yo aquí no encuentro ningún hombres, yo lo que encuentro es un hombre. Entonces, por eso es, para evitar problemas, es preferible copiar esto de aquí, para decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a realizar de acuerdo a lo que se ha ingresado originalmente. Bien, entonces digamos que yo quiero sacar, ¿sí? Aquí van a ser las condiciones, chicos, ¿no? Estas son las condiciones. Yo más acá abajito me voy a poner, digo, por ejemplo, yo quiero sacar el total, ¿sí? Yo quiero sacar el total para, para la columna sueldo. ¿Sí? Bueno, lamentablemente yo no tengo más columnas que solamente sueldo, entonces lo único que podré sacar el total, el promedio, el máximo, el mínimo será de sueldo. Pero ya lo solucionamos eso rapidito. Bien, entonces el total del sueldo. Bien, ¿dónde voy a sacar el resultado? Quiero que me saque acá. ¿Sí? Aquí voy a sacar el resultado. Entonces voy a aplicar la fórmula, chicos. Miren, dice igual B de suma, porque quiere sacar el total. La base de datos, debo marcar la base de datos. La base de datos, chicos, como se fijan, vamos a marcar desde el título de la columna. Entonces marco todo. Digo, el rango de la base de datos va de A2 a K102. Entonces, luego de eso, aquí mismo me va indicando la sintaxis. Dice que luego de la base de datos, generalmente Excel es muy gráfico, muy gráfico. Es cuestión de nosotros ir viendo qué indicaciones me da para no cometer errores. Me dice que luego de la base de datos va el punto y coma. Entonces pongo punto y coma. Y miren, ya puse punto y coma y automáticamente acá ya se puso en negrita esto. Me dice, ahora debe poner usted el nombre del campo del que desea realizar los cálculos. Entonces, el nombre del campo, yo puedo ponerlo, digitarlo directamente. Entonces, yo puedo decirle, mira, el campo que yo quiero sumar es sueldo. Entre comillas, porque es textual, es un texto, pues va entre comillas. Entonces, puedo ponerlo así. Bueno, vamos a dejarlo así. Luego les doy la otra alternativa. Punto y coma. Y ahora sí, ¿cuál es la condición? ¿Sí? Ahora, la condición, chicos, puede ser una sola de estas o pueden ser todas. No hay ningún inconveniente. Entonces yo le digo, mira, yo quiero como condición todo esto. Entonces marco la columna de la etiqueta, el título de la columna, y también una celda para abajo. ¿Para qué? Porque en esta celda de acá abajo es donde yo le voy a dar el valor de la condición. Ahora, alguien dice, pero usted está marcando toditas las condiciones, o sea que tenemos que llenar todas las celdas. No, no hay que llenar todas las celdas. Porque cuando Excel encuentra que una de estas columnas está en blanco, por ejemplo, sexo, está en blanco, entonces él dice, yo saco tanto los hombres como las mujeres. En nombre, no hay ninguna condición, entonces yo saco los datos de toditos los nombres. En estado civil, no está nada, entonces yo saco los datos de toditos, solteros, casados, viudos, divorciados, unión libre y todo lo que hay. Entonces es preferible hacer esto de una vez. Cierro paréntesis y enter. Obviamente me va a salir un total que va a ser, chicos, el total, me supongo, de todo esto. 85,700. ¿Sí? 85,700 es el total. ¿Por qué me está dando esto? Porque, como ustedes pueden fijarse, yo le digo, súmeme la columna de sueldos,
pero no he aplicado ninguna condición. Bien, acá les voy a poner la fórmula. Para que ustedes vean. Entonces le digo, mira, B de suma, busca, o más bien dicho, haz la operación en la base de datos que va de A2 a K102. ¿Qué columna vas a sumar? La columna de sueldos. ¿Qué condición vas a aplicar? Desde M2 a W3, pero hasta ahora no tenemos ningún caso. Entonces, bien, digamos que quiero sumar el sueldo de los hombres. Entonces aquí, hombre. Ya me da. Me dice que he pagado un sueldo, voy a poner por acá solamente para que ustedes vean, de $40,200 a los hombres. Ahora, si digo, ¿y ahora cuánto pagaría a mujer? Dice que es 45,500. Si yo sumo estas dos cantidades, debe darme 85,700, que es el total cuando no aplicamos ninguna condición. ¿Sí? 85,700, 85,700. Pues yo estos datos saqué acá solamente para comparar que sí estamos haciendo bien. Entonces yo digo, por ejemplo, quiero saber cuánto se ha pagado a los empleados que tienen tercer nivel. 51,600. ¿Cuánto se ha pagado de sueldo o lo que sea, ¿sí? A los usuarios de la operador, que utilizan el navegador Opera. Entonces imagínense, aquí podríamos decir cuánto hemos pagado a tal proveedor, cuánto hemos pagado a tal sucursal. Entonces ahí está, son $5,500 que se ha pagado a los de Opera. Safari, 5,700. ¿Cuánto hemos pagado a los que utilizan o por concepto de celular? 34,800. ¿Sí? Y aquí sí, la diferencia, ¿no? Para demostrar que sí está bien, vamos a copiar 34,800, porque hay solamente dos opciones, ¿no? O celular o PC escritorio. Me da 36,500. Eso quiere decir que la suma de estos dos, debe darme, entonces hay otro más. Y no te buga, viejo. Me asusto. Ahí hay Y tablet. también hay tablet. Sí. Entonces, bueno, tocaría seguir poniendo esos valores para comprobar nada más, ¿no? Yo pensé que había solamente esos dos datos. Bueno, si sumamos todo esto, ¿sí? Está 85,700, que es el valor que me va a dar si es que yo no aplico ningún formato. Entonces, estamos muy bien, ¿sí? Estamos muy bien. Ahora, se pueden mezclar dos columnas, sí, digo, los que sí terminaron la primaria y la secundaria. ¿Ya? Son 74,000, entonces sí se puede ir comparando. O quiero hombres que terminaron en tercer nivel. ¿Sí? Entonces, $24,000, ¿no? A hombres que terminaron en tercer nivel. Hombres soltero, yo no sé, esta data me generó así. ¿Ya? Entonces, miren, hombres solteros que terminaron en tercer nivel, son $6,000, ¿no? Y así podría yo sacar, quiero el promedio. Recuerden que solamente tenemos la columna numérica sueldo, entonces solamente podré aplicar esta situación. Entonces, yo puedo copiar esta fórmula para no estar digitando, ¿sí? Para no estar digitando. ¿Por qué? Porque la fórmula, si ustedes se fijan, solamente cambia el nombre de la función. Solamente cambia el nombre de la función. Los parámetros se mantienen. La base de datos es la misma para él.
la columna que voy a sumar, o en este caso que voy a sacar el promedio de sueldos, y las condiciones están desde M2 a W3. Entonces, el promedio pagado de sueldos a hombres solteros que terminaron tercer nivel es de 1,200. Hizo una consulta. Claro, En la sección de nombre de campo, en vez de ponerlo entre comillas textual, ¿puedo seleccionar una celda? sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Y eso justo es lo que podemos hacer. Entonces, voy a aumentar aquí rapidito una columna para edad, por ejemplo, ay, lo que pasa que como tiene voy a mover más acá. Lo que pasa es que como tiene ese logo, no me deja columnas. A ver. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner edad y vamos a copiar el formato para que venga con el mismo formatito. Y aquí vamos a decirle que al 2021, que es la fecha actual, ¿no es cierto? ¿Sí? O el año actual, perdón, va a ser aproximado, obviamente, la edad, porque no está considerando los meses ni esa situación. Deberíamos hacer una macro para que me dé exactamente la edad actual, pero vamos a ponerle aproximado. Entonces, vamos a convertir a entero. ¿Qué voy a convertir a entero? El año. Digo, aplíquese la fórmula año para esta, esta celda, ¿no? Entonces, me va a dar, y aquí L no me hizo, lo mismo que nada, entonces, no me quiere hacer, entonces, directamente 2021 menos año, pierdo el tiempo, yo pensé que sí me quería convertir. A ver, 2021, pero con el igual. Igual, 2021 menos el año. Esta función año me saca el año de esta fecha, ¿sí? Entonces me dice que el año, o sea, si yo aplico solita la función año, me devolverá 1985, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar como número, ¿sí? Vamos a quitar decimales. Ya, ahí está. Entonces me dice que me devuelve, la función año me devuelve el año. Ahora digo 2021 menos el año de nacimiento me da la edad. ¿Vale? ¿Qué pasó? Entonces, es que está aquí mal. 2021, ¿ya? Arrastro la fórmula y ya tengo las edades. Entonces, si yo quisiera sacar el total de las edades, pues yo ya no le aplico aquí directamente el texto de sueldo, sino le digo, mira, saca lo que tengas aquí. O sea, lo que yo esté poniendo aquí. Y lo mismo para el promedio. Digo, no hagas solamente para sueldo, porque si yo le pongo directamente en la fórmula, entre comillas, el campo, la etiqueta, me va a hacer solamente para sueldo. En cambio, aquí le digo, coge como nombre de campo el que esté digitado aquí. ¿Ya? Entonces, yo digo, quiero el total de la edad. Ahí está, el promedio de la edad. Entonces, ahí estoy sacando el total de edad. Recuerden que el segundo argumento de la fórmula es siempre una columna numérica, porque voy a sumar la columna de la segunda posición, o sea, el segundo parámetro. Entonces, en este caso no puedo hacer, solamente tengo para sueldos y para promedios, ¿no? Bien. Eh, quiero sacar el valor máximo, pues, de edad, ¿sí? El valor máximo de la edad, entonces vamos a aplicar la misma fórmula, sino que lo que cambia es que se llama B de max. ¿Sí? Entonces, el valor máximo de un, de un hombre soltero que terminado el tercer nivel, la edad máxima es de 80. O sea, deberíamos buscar aquí un empleado que debe tener 80, ¿no? Debe tener 80. Entonces, si queremos buscar rapidito, aplicaríamos filtros, ¿no es cierto? Aquí está.
Entonces sí, ahí está. ¿Es hombre soltero? Sí. Porque esas son las condiciones que estábamos buscando. Y solamente para ver si es verdad, pongamos sueldo. El sueldo creo que era 1,200. Ya. Lo que pasa que aquí eh, me va a calcular, me está sacando el máximo del sueldo, ¿no? O 7. O 7. Ya. Aquí es o 6 o 7. No sé por qué no se copió o 8. No sé qué pasó. Era 1,200. Entonces vamos a ver que este 80 que le encontramos por acá es solamente para comprobar que sí estamos haciendo bien. ¿Sí? 1,200. Obviamente, si tuviésemos repetidos, bueno, no, sí está bien, estoy mal yo, está bien, porque hay solamente un hombre soltero con 80. Si tuviéramos otro dato, tal vez de otro 80 de 1,201, veríamos que saca 1,201. El mínimo, igual estamos aplicando paridad, todo, ¿no es cierto? Vamos a hacer paridad, vamos a aplicar la forma. Ya sé por qué no me está aplicando la fórmula. Lo que pasa es que como le estoy copiando así, es un problema, ¿no? Copiar así como estoy haciendo, porque me toca ir cambiando las cuestiones. Hubiese sido bueno aplicar referencias absolutas. ¿Cómo sería una referencia absoluta? Solamente les voy a dejar uno de muestra. Con eso yo hubiera podido copiar directamente la fórmula, ¿no? Para no estar copiando de una en una la fórmula. Hubiera podido copiar de una sola todas las fórmulas. Le digo la base de datos, punto y coma. Luego me pide el nombre del campo. El nombre del campo que vamos a sumar es acá, punto y coma, y el criterio es todo esto. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer para poder arrastrar la fórmula? Entonces le digo, mira, tú no te vas a mover el rango, la data, la base de datos, no se va a mover del rango de A2 a L102, ¿sí? No se va a mover. Y este O6 sí se va a mover, porque tiene que ser O6, O7, O8. El rango de las condiciones tampoco se va a mover. Este rango de aquí no se va a mover de esa posición. Entonces yo podía haber hecho así. Arrastro, y como ustedes pueden fijarse, sigue siendo N2X3 A2 L102. Y acá igual. Pues para eso son las referencias absolutas. ¿Ya? Entonces con eso yo lo único que tenía que ir cambiando es el nombre de la fórmula. ¿Sí? Y obviamente voy a obtener los mismos resultados, no tienen por qué cambiar. ¿Sí? Entonces aquí les dejo la fórmula, cómo sería con referencia absoluta. ¿Sí? Eso me resultó para poder cambiar la fórmula rápido y cambiar solo los nombres de las funciones, ¿no? Para no tener que digitar como digité cada una de ellas. Bien, vamos a tener un pequeño receso. Me pidieron, me pasé, me dijeron que a las 8 les dé un pequeño receso, pero estaba interesante. Entonces, unos 5 minutitos nos vamos a tomar para tomarnos una agüita, alguna situación, y nos vemos en 5 minutitos. Cualquier inquietud, si usted sola piensa, pues al regreso, ¿no? Al regreso. Ok. Bien. Nos faltan todavía ejercicios de contar. Entonces vamos a poder contar con edad de la misma manera, ¿no? Que me cuente cuántas personas, ¿no es cierto? Sino que aquí ya no podría, bueno, aquí habría que cambiar los datos, porque aquí lo que podríamos es, no con el contar edad podríamos contar cuántos tienen, por ejemplo, cuántos tienen una edad mayor a tanto,
¿Cuántos tienen un sueldo mayor, menor, igual a tanto? Pues no podríamos hacer directamente con contar, pero sí con contar a. Entonces aquí yo quiero contar cuántos hombres, a ver, aquí podemos contar cuántos hombres cuántos hombres son solteros. A ver, ¿cuántos hombres solteros de tercer nivel hay? Y que cuente, mm, que cuente, a ver, veamos. Contará la base de datos que tenemos, coma, el nombre del campo que va a contar es de edad, coma, y el criterio de esto. Aquí el contará la columna edad como que es solamente referencial, ¿no? No va a tener mayor criterio. ¿Sí? Dice que hay 5 hombres solteros que han terminado tercer nivel. No me voy a quedar con la duda, voy a revisar si es así. Sí, voy a revisar si es así. Para lo cual voy a hacer filtros rapidito, ¿no? Vamos a datos, filtros. No me dejó hacer filtros, creo. Filtros de... Entonces digo, ¿cuántos hombres solteros que han terminado tercer nivel? Hay que darle 5, ¿no? En efecto. 1, 2, 3, 4, 5, no, 6. ¿Qué pasó? Ah, y aquí me está cogiendo mujer. ¿Y por qué me cogió esta mujer como... Ah, es que aquí no le he quitado, perdón. Ahí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, sí, entonces sí estamos bien. Hay 5, hay 5 hombres solteros que han terminado el tercer nivel, ¿sí? El tercer nivel. Ahora, si es que quisiéramos, en cambio, contar cuántos hombres solteros de tercer nivel ganan más de un cierto determinado sueldo, o sea, ya no les vi, era de Vélez, hombres solteros. No me fijé, hombres solteros. Vamos otra vez filtros, porque ver aquí, imposible. Voy a ver, ni por más vista buena que tenga. A ver, veamos. Yo cuando veamos un poquito de filtros, ahí les explicaré un poquito más de lo que podemos hacer con filtros. Ya. Uy, todos ganan 1200. Bueno, en la edad, entonces podríamos hacer. ¿Quiénes son, quienes tienen más de 50 años? Podríamos hacer, ¿ya? ¿Quiénes tienen más de 50 años? Entonces, pero aquí no tengo la columna de edad. Bueno, voy a aumentarle acá edad y voy a ponerle mayor a 50. ¿Sí? Entonces, aquí hicimos con el contará. Y para este contar voy a hacerle solamente voy a cambiar el rango de condición, ¿no? Entonces voy a decir igual, quiero saber cuántos ganan más de 50 años. Entonces, de contar, la base de datos sigue siendo la misma, punto y coma,
El nombre del campo es edad y los criterios son todos estos, pero no va a funcionar. Debería coger, pues con contar A mismo. No, sí, sí funcionó ya. Yo pensé que no iba a funcionar. Sí, funcionó porque aquí estamos cogiendo este mayores a 50. Entonces, y era justamente lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Porque cuando aplicamos el filtro de todos los de 1200 mayores a 50, estaba aplicar un filtro solo de 1200, que es lo mismo me da. Ah, no, si ha habido más. Le tocó aplicar todo. Yo pensé que no había mujeres que no ganaban, ni viudos, si ha habido. Ya, mayores que 50 solamente es uno y dos. Entonces hay solamente dos hombres solteros que han terminado o que tienen título universitario y que tienen más de 50 años. Entonces, eso es lo que hemos realizado con las funciones de base de datos. Entonces, como ustedes se pueden fijar, en otras palabras, lo que estamos haciendo es aplicando una función suma, una función promedio, una función max, una función min. Aquí yo, ¿por qué no le puse min? Una función min, una función contará, pero siempre y cuando cumpla una condición. Si no, no se ejecuta, si no se cumple la condición, o si no hay datos que se cumplan con esa condición. Obviamente, por ejemplo, si yo le pongo aquí menores que 20, cero, ¿no? No hay hombres solteros que hayan terminado la universidad y que tengan menos de 20 años. Entonces, obviamente me saldrá cero. Bien. Entonces, esto me lleva a la siguiente función que vamos a ver, pero a terminar, porque quiero llegar a dar respuesta a lo que ayer nos planteaban y vamos a ver lo que son funciones lógicas. Estas funciones lógicas también se conocen como funciones de decisión. ¿Por qué? Porque obviamente se toma una decisión, ¿sí? La sintaxis de esta función, que es la función sí, que es la más conocida, va a tener un valor de verdad y un valor de falso. De verdad y tiene un valor de falso. Entonces, básicamente, las funciones que acabamos de ver trabajan en base a esto, porque la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, van a realizar siempre y cuando se cumpla una condición, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla una condición, o sea, siempre y cuando tome una decisión. Estas funciones, la función lógica, la más conocida, la que más se trabaja es la función sí, y básicamente habrá problemas, habrá ejercicios en los cuales no se pueda solucionar sin una función sí. O sea, no hay manera de solucionar algo sin una función sí. Gráficamente, nosotros tenemos de la siguiente manera. Nosotros estoy diciéndoles que vamos a ver una función llamada sí, que tiene una condición, un valor de verdad y un valor de falso. Y la condición generalmente, chicos, va a ser una celda acompañada de un operador de comparación y obviamente un valor. El operador de comparación puede ser un mayor, puede ser un menor, puede ser un mayor igual, un menor igual, puede ser un igual o puede ser un diferente. Entonces, ¿cuál sería una condición válida? B2 mayor que un valor, mayor que 50. B2
igual que em, femenino, ¿sí? B2 diferente de masculino. B2 mayor, menor o igual que 50, o sea, esto es una condición, ¿sí? Esto es una condición. Entonces, esta condición se evalúa, chicos, se evalúa, y dependiendo de la respuesta o del valor que tenga en este caso B2, ¿será verdad esta condición o será falsa la condición? Entonces, gráficamente, esto se representa de esta manera. Sí, en algoritmos de programación se representa de esta manera. Tenemos una condición. Nosotros podemos decir que esta condición sí se cumple. Si se cumple, entonces tenemos un valor de verdad. Si no se cumple, tenemos un valor de falso. ¿Sí? Así es como nosotros tenemos o se representa esta función sí que vemos aquí. En algoritmos se representa de esta manera. Donde, vuelvo y repito, si se cumple la condición, hay un valor de verdad que se ejecutará, y si no, pues ejecutará un valor de falso. Bien, esto va a quedar pendiente ahorita, luego no le voy a borrar porque para algoritmos vamos a utilizar para hacer macros, porque macros es programación, macros es un algoritmo. Entonces, dicho eso, vamos a plantear un ejercicio, ¿sí? Voy a plantear un ejercicio acá. Digamos que yo, el ejercicio que quiero plantear es uno de bonos, ¿sí? Quiero aplicar un bono en base a lo siguiente. Entonces acá les voy a poner la pregunta del bono. Entonces el bono me dice, miren, que si el sexo, a ver, ¿qué datos tengo más bien dicho? Sí, sí tengo sexo. O no, vamos con el puesto. Todos son operadores. Operador, coordinador, operador, coordinador, operador, coordinador, que no aparezca nada más, porque si no, no va a funcionar ya. Porque les cuento que la función lógica tiene un montón de variantes. Entonces dice, si el puesto es de operador, si es el puesto de operador, o vamos con esto mejor, vamos con esto. Si si ha cursado tercer nivel, recursado tercer nivel, ¿sí? Tiene un bono de $100. Caso contrario, tiene un bono de $50. Bien, entonces miren, son cosas que pueden suceder de la vida diaria. Me dice que si ha cursado tercer nivel, tiene un bono de $100, caso contrario, tiene un bono de $50. Entonces nosotros aquí debemos especificar cuál es la condición, cuál es el valor de verdadero y cuál va a ser el valor de falso. Porque si yo no puedo determinar estos tres elementos, pues no voy a poder resolver, obviamente, la función. Entonces la condición me dice que la, la columna, o más bien dicho, tengo que buscar en la columna de tercer nivel, que es la L, en este caso la celda L3, ¿sí? Debo preguntarle a la celda L3 si es igual a la palabra sí, porque la palabra sí significa que sí ha cursado tercer nivel. Entonces, esa sería la condición. La celda, un operador de comparación y un valor. En este caso, como es texto, va entre comillas. Todo lo que sea texto va entre comillas siempre. El valor de verdad me dice que si la persona sí cursó tercer nivel, tiene un bono de $100. El valor de falso me dice que si no cursó, le vamos a dar un bono de $50. ¿Ya? Entonces, vamos, ahora sí que ya tengo los tres elementos de la función, voy a resolver. Voy acá y le digo, igual si tercer nivel
¿sí? Si tercer nivel es igual a la palabra sí, entonces recibe un bono de $100, caso contrario recibe un bono de $50. Esto está como... A ver esto de aquí nada más. Necesito... Ya está. Lo que pasa es que necesito espacio para indicarles la fórmula como está hecha. Vamos a cambiar el color para que se vea. Y obviamente vamos a aumentar un poquito el tamaño. Entonces, esa es la función que acabo de colocar. Le digo que si L3, que es tercer nivel, es igual a sí, le vamos a dar un bono de $100. Caso contrario, un bono de $50. Arrastro y miren, todos los sí son de 100. Todos los sí serán de 100. Obviamente los no tendrán un bono de $50. Entonces, a eso me refiero que tenemos una condición. Si la condición se cumple, se aplicará el valor de verdad. Si no, se aplicará el valor de falso. Vamos a hacer otro ejercicio. Sí, vamos a de acuerdo a, a la vivienda, ¿sí? Digamos que se va a pagar un impuesto. Vamos a poner los datos acá. Para impuesto. Impuesto me dice que si tiene vivienda de tipo departamento, paga de impuesto un 10%, un 10% del sueldo. En caso contrario, paga 20% del sueldo. Entonces vamos a hacer un cálculo. Y dice que si tiene vivienda de tipo departamento, paga 10%. Caso contrario, va a pagar 20% del sueldo. ¿Sí? Vamos a aplicar esa fórmula acá. Es igual si la vivienda es igual a departamento, como es texto, va entre comillas, entre coma. Si eso es verdad, me dice que vamos a aplicarle un 10%. Caso contrario, un 20%. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí, vamos a aplicar el valor de la fórmula. ¿Ya? Entonces me dice que si G3, que es vivienda, es igual a departamento, tiene 10% de impuesto, caso contrario 20%. Como quiero saber cuál es el valor que debe cancelar, tenemos que esto multiplicar, sea el 10 o sea el 20%, vamos a multiplicar por el sueldo. Entonces la fórmula completa quedaría ahí. Sea el 10, recuerden que el paréntesis me va a devolver 10% o 20%. Entonces, ese resultado voy a multiplicar por el sueldo, porque eso me decía el ejercicio. ¿Ahí está? Entonces, departamento me calcula el 10% del sueldo de 770. Departamento, el 10% de 440. Y las que son casas, el 10% de 140, el 20%, perdón, de 700 de 140. ¿Sí? El 20% de 1200 de 240. Entonces, de esa manera se aplican las funciones lógicas, ¿no? Podemos realizar sobre cualquier situación, ¿no? Sobre cualquier situación. Por ejemplo, digamos que les vamos a cobrar aquí un aporte en base al sueldo.
Entonces yo digo para el aporte. Digo todas las personas que ganan que ganan a partir de $700 aportarán el 5% del sueldo. Caso contrario, aportarán el 10% del sueldo, o el 8%, para que no me salgan valores parecidos. ¿Sí? Entonces, las personas que ganan a partir de $700 aportan 5% del sueldo, caso contrario, no, al revés sería. Aportarán, las que más aportan ganan, aunque en el Ecuador es al revés, ¿no? El que más gana aporta menos y el que menos gana aporta más. Casi me sale un ejercicio parecido a eso. Casi me sale un ejercicio parecido a la realidad del Ecuador. Bien, entonces dice si el sueldo es mayor a o igual a $700. ¿Por qué mayor o igual a $700? Porque dije a partir de. Entonces, a partir de 700 es 700, 701, 702. Si hubiese puesto las personas que ganan más de $700, ahí sí hubiésemos empezado en 701. Pero como es a partir de 700, pues incluimos. Dice que va a ser el sueldo, no, va a ser del 8%, caso contrario del 5%. ¿Sí? Y eso multiplicamos por el sueldo para poder tener el valor. Si no multiplico, sí, obviamente voy a tener del 8% y del 5%. ¿Sí? Miren. Entonces, por aquí van a aparecer otros 5%. Bien. Pero como es calcular cuánto es el valor del aporte, debemos multiplicar por el sueldo. Entonces, la fórmula es parecida a la que tienen acá. Le voy a poner al lado. Entonces, fijémonos que aquí en cambio decimos si el sueldo es a partir de $700, entonces tenemos un 8% de aporte, caso contrario un 5% de aporte. Pero no necesitamos saber el porcentaje de aportación. Por eso multiplicamos por M3. Pero si nos pidieran y nos dijeran solamente queremos saber qué porcentaje tiene que aportar la persona, pues no multiplicaríamos y ahí tendríamos el porcentaje de aportación, ¿no? Entonces, puede ser saber el porcentaje de aportación o saber el valor que tiene que aportar. Entonces, ahí a esta fórmula le quité la multiplicación y a esta le dejé con la multiplicación. Bien, entonces, vamos hasta ahí a ver las funciones lógicas. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para pasar a dar solución a la pregunta del día de ayer. Pero que obviamente es con macros. No, no hay otra forma. Bien. Entonces vamos a entrar en ese archivo. Y obviamente todos los archivos son compartidos. Le cerramos y tengo aquí la solución. Este archivo, como es un archivo que va a tener una macro, lo importante es que ustedes sepan que cuando guarden, esto es importantísimo, cuando guarden, yo no puedo guardar normalmente, porque cuando un archivo se guarda, viene guardado así, como libro de Excel. Sí, miren, como libro de Excel, yo tengo dos archivos, libros de Excel, el día 1 de ayer y el día 2 de hoy día. Pero yo a esta solución debo guardarle como libro de Excel habilitado para macros. Porque ¿qué pasa si yo a este archivo le voy a poner un 1 para saber que es el que voy a dañar? ¿Sí? Le guardamos.
¿sí? Miren, a veces nosotros no prestamos atención a los mensajes. Me dice, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Proyecto de BBB. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija habilitado para macros. Clarito está diciendo. Ahora, si usted quiere seguir y guardar sin macros, haga clic en sí. Y mucha gente no lee esto y da clic en sí. Acabamos de fregarle al archivo. ¿Ya? Si yo quiero revisar esto, voy a ver que ya no me hace nada de lo que tenía que hacer. Porque la macro ya no está aquí. La macro se acaba de perder. Entonces, sin embargo, voy a abrir el... ¿Y dónde se fue ese archivo? ¿Dónde me se dijo? Bueno, vamos a abrir ahora el que dice soluciones. Ojalá no haya dañado. Ya, veamos. Parece que ya le dañé. ¿Y dónde está ese archivo? Pero sí le puse el número 1. Se acaba de... ¿Se acaba de dañar o qué pasó? Ah, no, ya. No. Lo que pasa que... Bueno, no está dañado. Lo que pasa que está en comentarios para que ustedes, para explicarles algo antes de... Bien, una macro, chicos, es programar dentro de Excel. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de macros. Tenemos macros grabadas y tenemos macros generadas, o sea que yo mismo creo mi macro. Por ejemplo, una macro grabada es esto, chicos. Digamos que yo quiero ponerle o cambiarle el formato, así como le pusimos a este formato bien chévere este color. Digamos que yo quiero tener otro color, pero yo quiero que esta macro se reproduzca en cualquier hoja que yo vaya. ¿Sí? Entonces, miren, voy a empezar, de aquí se graba la macro, dice, empezó a grabar, le doy un nombre, le voy a poner formatos, ¿sí? Y le voy a dar una letra. Hay que tener cuidado porque si yo pongo control C, estoy deshabilitando la macro control C, o sea, ya no voy a poder copiar en este hoja de cálculo, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, control I, que el control I es una macro que me permite moverme dentro de mi hoja de Excel. Entonces pongo control I y ahí puedo poner a qué celda quiero irme, pero voy a usar control I. Descripción, ¿qué hace esta macro? Es opcional, ¿puedo o no puedo poner? Bien. Esta macro que se llama grabada es como cuando ustedes están grabando una escena de una película, están grabando el matrimonio, el bautizo de alguien. Si ustedes cometen errores durante la grabación, pues ese error va a quedar en la cinta grabada. Aunque hoy en día, como todo se actualiza, ya se puede editar el video y quitar esa parte, ¿no? Pero, bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aceptamos y le digo, mira, todo lo que voy a hacer a continuación se va a grabar. Entonces digo, mira, quiero que este nuevo texto le voy a poner un formatito bien chévere, PAG, le voy a poner de tamaño 14, le voy a poner negrita, y me gusta que vaya en color, por ejemplo, verde. ¿Ya? Voy a detener la macro. Parece que no hemos hecho nada. Pero miren, digito por aquí alguna cosa, digito por aquí otra cosa, digito por aquí otra cosa. Entonces le digo, mira, este texto yo quiero que vaya igual que este que está aquí. Eso es lo que hicimos. Entonces digo, control I. Control I. Estoy aplastando control I. Acabo de crear una macro grabada. Entonces, esta es una forma de crear macros a través de grabación y ejecutar macros a través de textos, ¿no? Ahora, yo quiero hacer otra macro, ¿sí? Yo quiero hacer otra macro y, por ejemplo, quiero darle un formato de celda aquí, ¿sí? Por ejemplo, a este, voy a darle un formato. Pero voy a ejecutar, voy igual a crear grabando la macro, pero le voy a ejecutar ya no con letras. Entonces yo le digo aquí celda, ¿ya?
No le voy a dar ninguna letra porque ya no voy a ejecutar con letras. Ya les voy a enseñar cómo. Entonces yo le digo, mira, yo quiero que esto sea tipo moneda o contabilidad. Quiero que no tenga tantos decimales, quiero solamente uno. Y quiero que vaya en otro tipo de letra. Entonces todo esto podemos nosotros ir poniendo. Y nada más, detengo la macro. ¿Ya? Ahora, para ejecutar esta macro ya no tengo control O, control I porque no lo puse. Entonces yo tengo aquí cantidades. Tengo cantidades y quiero que esas cantidades vayan con este formato chévere. Entonces, para esto nosotros insertamos una forma, un botoncito. Y ese botón es el que nos va a permitir ejecutar la macro. Entonces damos clic derecho, asignar macro, ¿para qué? Para relacionar el botón con la macro. Entonces aquí me sale el listado de macros. Entonces digo, se llama celda, la macro con la que quiero trabajar. Entonces miren, doy clic aquí y le doy clic en el botón. Y me va a cambiar de una vez. Entonces, eso es una macro. Una macro es reproducir a través de una letra o a través de un objeto todo el proceso que se hizo para una X acción. ¿Sí? Ahora, yo puedo ya no directamente grabar la macro, sino realizar la macro yo mismo. Una posibilidad. Luego, puedo ejecutar la macro a través de una letra o puedo ejecutar la macro a través de un botón. O puedo ejecutar la macro a través de acciones en la hoja de cálculos. ¿Qué son acciones? O sea, por ejemplo, el dar un enter, el modificar esto, el borrar esto, esas son acciones. Entonces yo puedo hacer que directamente, sin necesidad de dar clic en un botón, sin necesidad de aplastar una tecla, directamente se ejecute la macro. Y eso es lo que hice para dar solución a lo que nos pedía la compañera. Pero para esto nosotros debemos activar el menú de macros que está aquí. Estas macros que acabo de crear aquí no necesitan activar nada. Directamente por vista, en macros yo puedo tener. ¿Sí? O como ustedes pudieron ver, ¿no? Yo directamente di clic aquí en grabar y se pudo hacer. Pero este tipo de macros que voy a hacer ya no están ahí. Entonces debemos activar. ¿Cómo se activa? Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y en la parte derecha activo la casilla de programador. En algunas versiones de Office antiguas se llamaba desarrollador. Entonces activo y ya aparece esta situación de acá. Entonces, ¿cómo activamos macros? Activar programador o desarrollador. Entonces, uno es, vamos a archivo, 2, vamos a opciones, 3, cinta de opciones, 4, activar, activar programador. Aquí es personalizar cinta de opciones. Una vez que nosotros hemos activado esto, aparece esto, y nosotros debemos abrir el editor de Visual Basic. Entonces, para abrir el editor de Visual Basic, nosotros lo podemos hacer a través del menú programador o a través de las teclas Alt más F11. Obviamente, si ustedes están en laptop, tendrán que aplastar la tecla de función más al F11. O se van por programador y abrimos Visual Basic. Entonces, en Visual Basic, chicos, si es que yo quiero usar un botón o una letra para ejecutar la macro, tengo que ir a módulos. Miren, aquí están creadas las macros que usan botón, aquí, con control I, o la otra macro que creamos para a través del botón. Entonces, si ustedes necesitan a través de un botón, a través de una letra, se crea por aquí la macro, en módulo. Ahí se crea y se abre una ventanita de estas y inicializamos una macro con la palabra sub. Mensaje, por ejemplo, y yo voy a mandar un mensaje vos que diga mi primera macro. ¿Sí? Se llama mensaje. Entonces yo en Excel puedo usar un botón
con una letra. En este caso le hice con botón. Sí, le hicimos con botón en este caso. Asignamos la macro llamada mensaje. Miren, ya está aquí, ya aparece. Y entonces lo que vamos a hacer cada vez que dé clic en este botón es, miren, mi primera macro. Aparece el mensaje que le estoy mandando. Mi primera macro. Entonces, ahora, eso es cuando quiero con un botón o con una letra. Ahora, cuando yo quiero que no funcione así, sino cuando yo modifique algo, entonces yo entro en una de estas hojas, dependiendo en qué hoja voy a trabajar. En este caso, mi macro, o yo voy a trabajar en la hoja 2, entonces yo le doy doble clic en la hoja 2. Al dar doble clic en la hoja 2, aparece esta ventanita. ¿Sí? Doy doble clic en la hoja 2 y aparece esta ventanita. Entonces, de esta ventanita, chicos, nosotros vamos a escoger aquí Worksheet, como ya tengo escogido, y el evento es cada vez que hago un cambio, cada vez que hago un cambio. Entonces yo le digo, miren, este if es igual que la función sí, es igualito, por eso es que tenía que darles primero la función sí, sino que aquí cambia la sintaxis. La sintaxis dice que es if, en inglés, luego va la condición, ¿sí? Luego va el valor de verdad, else significa si no, y va el valor de falso, y el fin del if. Entonces, si ustedes se fijan, es igualito que esto, sino que ha cambiado la sintaxis. En vez de poner en una sola línea, paréntesis, punto y coma y lo demás, vamos a poner así. Donde aquí tenemos la condición, si la condición se cumple, se aplica un valor de verdad. Caso contrario, el else significa caso contrario, haga el valor de falso y el if. Y la gráfica queda igual. Si la condición se cumple, haga el valor de verdad. Si no se cumple, haga el valor de falso. Entonces, esto va a quedar igualito, ¿sí? Sino que ha cambiado la sintaxis. Entonces, miren lo que estoy haciendo en esta sintaxis de aquí. Yo le digo el target. El target, chicos, es un parámetro que se utiliza y el target es esto. Esto es el target, ¿sí? Esto es el target. Pero el target, de aquí yo puedo poner qué cosa, el valor, del target puedo coger la dirección, del target puedo coger en qué columna está, en qué fila está, todo eso puedo trabajar con el target. Entonces yo le estoy diciendo aquí, miren, para este ejemplo, que si la dirección del target, o sea, si me ubico en la celda D4, en otras palabras, ¿sí? Esto es en caso de, en caso de ubicarme en la celda D4, ¿sí? Si llego a ubicarme en la celda D4, le digo, ponga el valor de 1200 a esa celda. Aquí le digo a la celda, ponga el valor de 1200. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Póngale a la celda el valor de 1200. Esto es interesante o importante es cuando ustedes tienen data, por ejemplo aquí, y no, nadie debe cambiar este 1200. ¿Sí? Cuidado, cambio. Entonces alguien viene de Vivici y dice, le voy a aumentar. Enter, y no se cambia. Porque estoy diciendo, cada vez que se cambie un valor en la celda D4, no. Siempre que cambien en la celda D4, yo le doy a la celda este valor. ¿Sí? Yo le doy a esta celda este valor. Obviamente solamente va a funcionar en la celda D4, porque estoy trabajando solamente para la celda D4. Digamos que todos los empleados ganan $1200. Entonces, para que esto, más bien dicho, para que para trabajar con todo un rango, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar de esta manera que tengo acá abajo, ¿sí? Porque el address, no sé si me déjenme ver, no creo que me dejen directamente de D4 a D8, por ejemplo. Veamos si es que funciona.
No, no funciona. Solamente quería probar. Por si acaso se puede hacer más fácil, ¿no? Porque tendría que trabajar no con el target.address, no punto range. Ahí sí va a funcionar. Entonces, todo dependerá de lo que vayamos a hacer. Entonces, si yo modifico, no va a funcionar. Directamente no funciona. A ver si ahí funciona. No, es que es el intersect. No va a funcionar. Si no, no hubiese hecho lo que hice. Si funcionara. Ya. Entonces, lo que yo le voy a decir es, para que funcione, voy a trabajar con lo que hice aquí. Le digo, si la intersección del target es en el rango de G4 a G9, ¿sí? O sea, en otras palabras, si yo quisiera hacer lo que pretendía hace un ratito, tendría que serle así. Ahí sí va a funcionar lo que yo quiero. Pero solamente de D4 a D9. Si le pongo hasta D8, solamente hasta D8, ¿no? Entonces, cada vez que yo haga aquí un cambio, ay, ¿qué pasó? Sur, tiene error. Ah, por este. Entonces, yo cada vez que hago un cambio aquí, no me cogió D4 a D8, que no quiere cambiar. Digo, si el rango está de D4 a D8, allá, aquí es, entonces me faltó esto. Le digo, si es que no hay un cambio en ese rango, ¿sí? Si no hay un cambio en ese rango, termine la macro. Caso contrario, cuando haya un cambio, en cambio, haga esto. ¿Qué me quiere escoger? D4, 4 de 8. No estoy haciendo mal. Digo, no, a ver, detengamos primero esto. Puede ser que esto pasó. Algo estoy haciendo mal. Ya, ahí está. Lo que pasa es que se quedó ejecutada la macro antes. Entonces, cada vez que yo cambie, no me va a dejar cambiar. Entonces, digamos que este dato no debe cambiar nadie. Pero, sin embargo, siempre hay un vivo, ¿no? Y dice, bueno, yo me cae mal, le voy a decir que gana $1,200. O este banco me cae bien, voy a decir que gana $1,500. No me va a dejar cambiar. Siempre me va a dejar en 1,200. Porque nosotros estamos diciendo, si es que hay un cambio en el rango de D4 a D8, póngale este valor. Entonces, esto me basé en estos chicos para hacer lo siguiente, que era lo que nos pedía la compañera. Esto que esté en verde significa que es un comentario, es como que no estuviese escrito ahí. Para eso se utiliza este apóstrofe. Cuando está en verde significa que eso es como que no estuviese escrito ahí. No le para bola. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si es que hay un cambio en si de G4 a G9, primero revise. Si es que cambié en Quito, póngale la Q. Si cambié en Ambato, póngale la A. Si cambié la Tacunga, póngale la L. Entonces digo, si el valor que cambié es igual a Quito, póngale la Q. Si el valor que cambié es Ambato, póngale la A. Si el valor que cambié es la Tacunga, póngale la L. Entonces,
cada vez que yo, si pongo obviamente Riobamba, queda Riobamba, porque para Riobamba no hice los cambios, ni tampoco para Guayaquil. Pero si yo quiero poner aquí Ambato, está la A, si quiero Quito, la Q, y Súper. quiero Ambato, la A. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me pedía, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. No que el trabajito para hacer todo eso está cosa seria. No, 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 la situación es solo esta, sino que yo estoy tratando de explicar, sino que nos queda poquito tiempo. Esto es todo, no, no es nada más. O sea, por eso yo les comparto, sino que trataba de explicar que esto de ley es en la hoja que usted quiere, hay que ejecutar, hay que abrir esto, porque si a lo mejor usted ve un tutorial y abre por módulos, no, no le va a funcionar, porque este módulo es cuando quiero trabajar con una letra o quiero trabajar con un botón, pero como usted quiere trabajar con los cambios, entonces usted directamente va y en su hoja de cálculo puede hacer una prueba, le pone esto, directamente esto no hay que cambiar, esto aparece directo, miren, si es que yo quito todo esto, entonces ustedes le ponen acá worksheet, ¿sí? Y le dicen cada vez que haya un change, ahí está, ¿sí ven? Entonces este de acá es cuando haya. Y esto es lo que estaba hace un rato. Entonces esto sale solito. Entonces lo que hay que hacer es justamente esta parte. Esta parte de acá arriba es solamente para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que está haciendo. Pero no pues también lo... Sería solamente esto es, de acuerdo a lo que necesite. Entonces, digo, si es que hay una intersección, si es que hay un cambio en este rango, si usted tiene más datos, si es de G4 a G90, hasta la celda 90, le pone 90, si es hasta 900, le pone 900. O sea, esto le va cambiando de dónde a dónde va a haber la modificación. ¿Sí? O si es en la, ¿sí? O si es en la letra, si es en la columna B, pues lo pone usted en la columna B. ¿Sí? Profe, una pregunta, y por ejemplo, cuando ya se hace esto que usted llamaba, que eran macros, ¿tiene el mismo trato que una hoja Excel normal? ¿Solamente cambia para grabarle y que se puedan aplicar las fórmulas o los condicionamientos? ¿Sí? De ahí trabaja tal cual una hoja Excel normalita. Igualito que una hoja de Excel, sino que adentro va a tener una macro.